Vamos a conocer ahora a famosos disidentes cubanos. Muchos de ellos estuvieron encarcelados, ahora han recuperado su libertad. Y una mujer, Marta Beatriz Roque, que está presa en realidad, condenada a 20 años de prisión. Pero por esas paradojas de la justicia cubana está en una especie de limbo judicial porque por un problema de salud en este momento está en libertad. Y permanentemente reiteramos que el informe y los testimonios no tienen posiciones ideológicas extremas, conservadoras, de gente que está en las antípodas de lo que puede ser una propuesta de reivindicación de igualdades sociales. En absoluto. De hecho, Vladimiro Roca es hijo de Blas Roca, prácticamente un fundador del Partido Comunista en Cuba. Sin embargo, ha advertido que el precio por esas reivindicaciones sociales no puede ser la libertad y la restricción absoluta de las libertades para los cubanos. Lo mismo que Marta Beatriz Roque. Y Vladimiro Roca cuenta con mucha elocuencia también cómo se ha comportado la comunidad internacional con Cuba y cómo se comporta hoy cuando los líderes democráticos del mundo caminan por las alfombras rojas que les ofrecen los hermanos Castro sin reunirse con la disidencia o sin tener una palabra crítica respecto de lo que está sucediendo en Cuba y la falta de una apertura democrática. Habla de la complicidad de la Unión Europea y también de cómo Cuba, amparando y protegiendo las guerrillas en Latinoamérica y en Centroamérica, también manipula a esos gobiernos. Marta Beatriz Roque, como tantos disidentes en Cuba, está presa. En realidad es una paradoja decirlo porque está aquí con nosotros, pero está presa, está cumpliendo una condena de ¿cuánto? ¿20 años, Marta Beatriz? 20 años de privación de libertad. Yo soy una de las mujeres del grupo de los 75, cuando en la primavera del 2003 el gobierno decidió encarcelar a un grupo de disidentes para acabar con la oposición interna en Cuba. Y estoy en la calle en un limbo judicial que se llama licencia extrapenal, porque durante mi estancia en la prisión estuve bastante enferma, incluso infartada, a pesar de que el gobierno lo ha negado, y decidieron ponerme en este limbo en la calle. Vladimiro, ¿cuál fue la condena que lo llevó a estar 5 años preso aquí en Cuba? Bueno, me juzgaron por el delito de sedición pacífica, que es como verás, una aberración jurídica, porque la sedición pacífica no existe. Para que haya sedición tiene que haber fuerza, uso de la fuerza o violencia, lo cual nosotros no hicimos. Nosotros lo único que hicimos fue darle respuesta al llamamiento del Partido Comunista, que había convocado al 5º Congreso y había hecho un llamamiento a que la gente se manifestara y se expresara con respecto al documento, y eso fue lo que hicimos nosotros. Eso no le molestó mucho al gobierno y nos llevaron a prisión por eso. A pesar de todo lo que diga el gobierno, te puedo decir, en mi caso particular, hice contacto con mi abogado en el propio municipio del tribunal, en el propio tribunal municipal. Yo no había visto a la abogada y ella se me abrazó llorando y me dijo: te puedo asegurar que no sé ni siquiera por qué te están juzgando. En estos momentos nosotros estamos buscando, en primer lugar, la liberación de todos los presos políticos, ya que no queremos más presos en prisión por los motivos de pensar distinto o querer otras metas que no sean las del gobierno. Él llegó al poder como un gobierno populista y en esa etapa se echó al pueblo en el bolsillo. Desgraciadamente estábamos saliendo de la dictadura de Fulgencio Batista y esto hizo que muchas personas creyeran específicamente en el gobierno cubano. A partir de ahí ha creado toda una serie de mecanismos. Cada persona en Cuba tiene un policía adentro que la reprime. El pueblo tiene necesidad de llevar la comida a la mesa, que es algo tremendamente difícil. Y por consiguiente no hay tiempo tampoco para pensar en problemas políticos. La única manera de lograr los cambios con Fidel Castro vivo es lograr incorporar al pueblo a esta petición, y eso es bastante difícil para nosotros por no contar con los medios suficientes para poder realizar un trabajo de campo
es decir, de interacción con la población para poder movilizarla en favor de los cambios. Es muy importante las libertades de todo tipo. Si el pueblo cubano tuviera, por ejemplo, libertad económica, pues podríamos tener un mejor desarrollo social. Pero al no haber libertades económicas, pues todo se hace oculto, existe una bolsa negra, un mercado subterráneo muy grande, y esto hace que la vida se haga muy difícil. El cubano vive el día a día. Aquí la programación estaba en función de Fidel Castro. Él iba a hablar, se suspendían todos los programas y hasta que Fidel no terminara de hablar no se restablecía la programación habitual de los canales. Eso ya se ha interrumpido, gracias a Dios, y para los cubanos sobre todo ha sido muy positivo esto, porque ya no tienen esa presencia tan terrible, porque realmente era terrible. Es decir que de alguna manera podemos afirmar que Fidel ha muerto, sea como fuere, pero digo, esto me parece importante como usted lo explicaba. Desde el punto de vista práctico, para los cubanos Fidel está muerto. Yo no sé si ya está, es decir, si físicamente ya sí cerró los ojos, su cerebro no funciona, pero a los efectos prácticos de los cubanos sí está muerto. Bueno, vamos a conocer una parte más de la nota de Hilda Molina, quizás la más conmovedora o emotiva. Estamos también con Roberto Quiñones y con Hilda Morrejón. Vamos a compartirla con ellos porque ahora ya nos ha contado Hilda cómo vive y también nos ha contado por qué cree ella que no puede salir de la isla. Pero ha dicho que le han quitado la posibilidad de reencontrarse con su familia, que es ella lo que más ha querido en estos años de lucha. Y aquí le envía un mensaje muy directo a todos ellos que están acá en la Argentina. Hubo mucho tiempo que no tenía un automóvil allá abajo vigilando a mi madre y a mí, imagínate, porque ellos dieron la atmósfera cuando yo renuncio de que yo era disidente, que iba que se llama ir para los derechos humanos. Fíjate cómo saben que ellos no los respetan, que cuando se fue para los derechos humanos. Ir para los derechos humanos es ser disidente, es un sinónimo de disidencia. A mí me han dicho, yo me he encontrado en la iglesia personas que me conocían de antes cuando yo trabajaba y que me la encontraban y dicen, doctora, ¿es verdad que usted está en los derechos humanos? Inclusive en el público se le llama así, no se le llama disidencia, a la gente de los derechos humanos. Yo trabajaba tanto que yo ni sabía a ciencia cierta que había una disidencia ni cómo era. Yo vivía consagrada a ese trabajo. Sin embargo, por el hecho de renunciar no les hice nada a ellos. Vine para acá pacíficamente, renuncié a todo. A nosotros nos tiraron en la puerta de ese apartamento cubos de sangre, cubos de heces fecales. Nos echaron basura. Tanto que vecinos de aquí, que yo no tenía tanta relación con los vecinos porque yo trabajaba tanto que apenas los veía, pero bueno, si los tenía que ayudar en algo de medicina los ayudaba, pero mi mamá ayudaba al mundo entero. Y la gente se compadeció tanto que cuando sentimos un movimiento era un grupo de vecinos limpiando lo que nos habían echado. Lo peor fue, el gran error fue que me fui alejando de la religión, porque te expropian, este tipo de sistema te expropia el espíritu, te lo quita, te expropia el alma. Entonces mi madre sufrió muchísimo, sufrió tanto, e hizo lo increíble para que yo volviera a la fe, y lo logró. Yo creo que quien me fue aclarando a mí políticamente fue ella. Porque cuando uno tiene un sueño de adolescente, como fue la revolución esta para mí, uno trata de autoengañarse. Porque es tan duro pensar que le traicionaron un sueño de adolescente que uno dice, no, este no es el proceso, esta es la persona. Y ella, al lado mío, me fue aclarando. Además de deberle la vida, además le debo lo que hizo de mi hijo. Porque yo me perdí etapas de Roberto, que no las voy a volver a tener, y ella me sustituyó, pero me hizo ese hombre de bien que es mi hijo. Yo lo que le escribí le puse que le daba las gracias por haberle sembrado en el alma de Roberto la luz de ella. Yo digo siempre que Roberto es lo único verdadero de mi vida, lo único real que yo hice en la vida. Tengo una mezcla de sentimientos porque lo idolatro,
pero yo me siento como en deuda con mi hijo, porque lo hice nacer y crecer en esto que yo le llamo el reino de las tinieblas. Y mi hijo sufrió tanto, ha sufrido tanto con este sistema, y sigue sufriendo por todo esto que está pasando, que yo no sé si Dios me ayudará alguna vez en la vida a compensarle a mi hijo la deuda esa que yo tengo con él. Los momentos más felices de mi vida, o tal vez los únicos, era cuando él y yo operábamos juntos. Recordar eso me permite seguir viviendo, si no creo que no hubiera podido seguir. Y esos nietos míos, a pesar de que no los conozco, a todo el que viene de Argentina, así como ustedes que son un pedacito de mis nietos, les digo, ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, cómo huelen, porque eso me va a quedar hasta que me muera, la añoranza de no haber tenido los bebés, mis nietos bebés en los brazos, no sé cuándo los podré ver. Yo le quisiera decir al pueblo argentino que por favor no me abandonen a mi familia, que me vigilen mucho y muy de cerca a mi familia, porque yo le tengo miedo, porque las monstruosidades tienen tentáculos, y los tentáculos estoy seguro que llegan hasta allá, hasta Argentina. Gracias, Hilda. Ha sido un placer conocerla. Es para todos muy doloroso y muy conmovedor escuchar su testimonio. Muchas gracias, Hilda. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Roberto, es muy conmovedor escuchar a su madre. Sí, realmente que me he quedado sin aliento cuando la escuchaba a ella y cuando he escuchado toda esa, digamos, gente valiente, que tengo acá que hacerme un mea culpa y una crítica en nombre mío y en nombre de mi madre, porque cuando nosotros jugábamos de la otra vereda, de la misma vereda de nuestros carceleros de hoy, y nosotros, digamos, algo por ahí se hablaba de esta gente, nosotros mismos decíamos, influenciados por toda esa, digamos, por todo ese opio en el que lo envenenan a uno ideológicamente allá, que, digamos, todo eso era propaganda enemiga, que todo eso era, digamos, parte de la misma propaganda imperialista, que todo esto era, pero una mentira más. Y uno se da cuenta que es realidad cuando desgraciadamente te toca en carne propia, cuando desgraciadamente toca en tu misma familia. O sea, yo le pido a toda esa gente perdón en nombre mío, en nombre de mi madre, porque a la verdad que, digamos, tuvieron una visión, digamos, mucho más clara de la realidad cubana y mucho más precoz que la que nosotros tuvimos, digamos. Bueno, que en el caso nuestro, bueno, si bien se fue produciendo, pero un desgaste, un divorcio de nosotros con el régimen, bueno, tuvo en sí su eclosión hace, digamos, 15 años, pero mucha de esta gente, como el caso de Vladimiro Roca, hay que destacar que es un tipo sumamente valiente, que no viene de una familia, digamos, precisamente ni de derecha ni nada, cuando nadie en Cuba era comunista. El padre de Vladimiro Roca fue, como bien tú lo dijiste, uno de los fundadores históricos del Partido Comunista de Cuba, un tipo súper valiente, un tipo súper honesto, que, bueno, desgraciadamente lo manipularon y lo usaron como parte de esa propaganda. Pero que, bueno, digamos, cuando muere el padre y cuando este hombre, digamos, ve todas las injusticias estas que se han ido produciendo en Cuba, digamos, salta este hombre y, desgraciadamente, por haber sido el hijo de un histórico del propio Partido Comunista de Cuba, este hombre pasa de la noche a la mañana a ser un peligro capital para el régimen cubano. Como esta misma chica, como Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez, las mentes brillantes son precisamente a las que más ellos temen, a las que más ellos castigan. Y desgraciadamente, bueno, yo quisiera que la sensibilidad del pueblo de la Argentina, de toda la gente progresista de este país y de los líderes progresistas de todos estos países, como la Argentina mismo, como la presidenta de Chile, como toda esta gente, que se den cuenta de que esa gente existe, de que hay, sin duda, en Cuba una parte digamos, del pueblo que no piensa y que precisamente no es ni testaferro del imperio, ni es nada. Son gente valiente, que son tan patriotas como los más patriotas. Y que además han decidido quedarse y dar la pelea desde adentro.